Hola, ¿qué tal, querida audiencia que nos están acompañando con el repaso del estudio de la escuela sabática? Estamos contentos de retomar nuestro camino que ya arrancó hace varias semanas y estamos avanzando bajo el título de la lección de este trimestre, La misión de Dios, mi misión. Y en este caso en particular nos toca la lección número 10, que se titula Misión en favor de los no alcanzados, que tiene una primera parte y que la próxima semana veremos la segunda parte. Para esta oportunidad me acompaña el pastor Roque Roselot. ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Edgar? Muy contentos de poder estar juntos. Una lección muy linda, muy importante de todo el trimestre, así que feliz de poder estar aquí. Claro, muchas gracias por acompañarnos. Y está el pastor Edgar Horna. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Jorge? Hola, Roque. Bien, bien. Contento nuevamente de estar aquí en este lugar para estudiar la Biblia. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Esto de alcanzar a los no alcanzados tiene que ver con este desafío de grupos, digamos, socioculturales diferentes, ¿no es cierto?, con visiones diferentes. Y la lección del día domingo se titula Un hebreo en Atenas. Parecería el título de una película, ¿no? Sí, tal cual. Pero, ¿qué lecciones nos deja la experiencia de Pablo predicando en Atenas, un centro filosófico, cultural muy importante, para presentar a Cristo? Interesante, ¿no? Porque Pablo nos plantea la idea de que no hay terreno difícil en realidad, solamente que requiere un poco más de preparación como para poder dialogar al nivel y a la altura del pensamiento, el lenguaje, las costumbres, los hábitos que tienen aquellas personas. Y creo que Pablo realmente tenía las condiciones para hacerlo, porque en Hechos 17 él cita a filósofos Claro. de la época y especialmente ideas que reconocen de alguna manera las mismas creencias que ellos tenían. Así que, a ver, Edgar, si yo pretendo llegar a una determinada cultura, evidentemente tengo que estudiar, analizar cómo está conformada la cosmovisión de esa cultura, quiénes son los pensadores influyentes, cuáles son las tendencias de pensamiento, para poder entender cómo puedo llegar mejor con el mensaje. Tal cual. Es decir, no hay otra alternativa, porque si yo de repente comienzo a hablarles de lo que yo creo y pienso y alguna expresión o alguna idea puede serles ofensiva a ellos, se cierra automáticamente la puerta. En cambio, empezar en el terreno de ellos y reconociendo de alguna manera, como lo hace Pablo, de su espiritualidad, de sus creencias, entonces ya encontramos un puente o puntos de contacto en los que se pueda después establecer algo que ellos de repente no entienden de la fe nuestra, ¿no? Claro. Así que es una estrategia particular la que Pablo usó, ¿no? O sea, de alguna manera Pablo parte de lo que la gente conoce, lo que Sí, la gente cree, y entendiendo ese contexto, ahora los lleva a lo que él quiere presentar, así ¿no? es, así Pienso es. en el ejemplo de esta figura del Dios no conocido, Ujú, ¿no? ujú. Así. Y él particularmente, ¿sabes qué hace? Es enfatizar especialmente el tema principal que él siempre dedicó para estudiar, ¿no? En 1 Corintios 2:2, él dice que su objetivo era solamente hablar de Jesús, Ya. ¿no? Y eso es clave porque a lo largo del diálogo que él tiene, especialmente cuando ya los lleva de lo que ellos no conocen, y después de reconocer y alabar sus conocimientos de la deidad no conocida que ellos tenían, los introduce a la temática del creador, que después vamos a dialogar, por cierto, ¿no?, más detenidamente, pero los introduce a ese tema para hablar específicamente de Jesús en sus fases como el Salvador y el creador. Ya, correcto. El creador, es un tema En particular. culturalmente fuerte, Y ¿no? sí, Porque todos tienen esa pregunta de dónde venimos, ¿no? exactamente. Roque, digamos, de esta estrategia de Pablo en Atenas, ¿qué lecciones podemos sacar nosotros de esto de cómo alcanzar a las personas con el Evangelio en estos contextos diferentes? Yo creo que una de las cosas que más aprendemos de Pablo aquí era su capacidad de conocer el contexto. Evidentemente Pablo había leído, había estudiado acerca de toda la filosofía griega, acerca de sus creencias, de su forma de adorar. No es que Pablo llegó a Atenas y de repente comenzó a hablar con ellos. Evidentemente, por lo que el texto bíblico menciona, Pablo tomó tiempo para conocerlos.
Y esto nos habla de que hay un principio misiológico aquí que nos refiere al hecho de la importancia de conocer los lugares donde vamos a predicar el Evangelio, cuáles son las costumbres de las personas, cuáles son las costumbres locales del lugar. Es muy importante conocer para tomar esos elementos y poder hacer puentes, construir puentes para ir de lo conocido a los desconocidos después por las personas. Claro, sí, todo un desafío, pero por otro lado pensaba, más allá del tiempo que él dedicó, que estoy de acuerdo, la propia vida de Pablo, ¿no? Naciendo dentro de un territorio fuera de Israel, con ciudadanía romana, tenía, digamos, la visa norteamericana, por otro lado, cultura griega, pero también conocimiento, ¿no es cierto?, profundo del culto hebreo, etc. O sea, era una persona multifacética, pero muy adaptable, yo me animo a decir, usar una expresión, todoterreno, ¿no? Podía entrar a distintos contextos con distintas personas y establecer un diálogo, arrancando, insisto, de donde las personas estaban y llevándolos a la fe, digamos, de alguna manera. A la luz de cómo resultó esta experiencia, ¿qué lecciones podemos sacar? En lo inmediato, cuando se trabaja en estos tipos de contextos, no siempre tenemos que esperar que todas las personas que escuchen lo que tenemos para contarles acerca del Evangelio, en ese momento puedan tomar una decisión en favor de Cristo. Ahora, lo que sí Pablo nos enseña es que hay un momento donde tenemos que presentar el Evangelio completo. Y ese momento llegó ahí con Pablo, ¿no es cierto? Claro. Donde claramente él presentó el Evangelio. Vimos algunos resultados inmediatos, de algunos que creyeron, dice la Biblia, y posiblemente de otros que quedaron pensando, que quedaron analizando el tema y que posteriormente quizás hayan aceptado a Cristo, pero siempre tiene que haber un momento donde podamos presentar el Evangelio, teniendo en cuenta que Pablo primero utilizó situaciones, ilustraciones y elementos que ellos conocían, que los griegos conocían. Y a partir de ahí fue construyendo de a poco la presentación del Evangelio, donde lo hizo, algunos aceptaron en ese momento y otros posiblemente después. Claro, sí, totalmente. ¿Sabes que también a mí me parece que hay dos etapas en su vida que nos ayudan a entender un poquitito la preparación de Pablo, ¿no? La tradición dice que él se preparó a los pies de Gamaliel, ¿no? Un gran rabino. Y en el pensamiento judío, en la preparación de los fariseos, de la cual él pertenecía, la secta a la cual pertenecía, no solamente eran estudios relacionados a toda la teología y el contexto judío, sino también la filosofía que los rodeaba, porque también la influencia helenista estaba presente en Israel. Entonces, esta etapa de preparación no fue cualquiera, o sea, tuvo buenos maestros y él fue un buen estudiante, ¿no? Definitivamente. Y lo segundo que desliza el texto de Hechos 17 es que él se tomó tiempo mientras esperaba, dice, ¿no? Empieza esta sección, esta perícopa, y empieza diciendo, mientras él esperaba, se movió entre los diferentes templos, lugares, fue al mercado. Entonces, me parece que esas dos etapas también son importantes en la preparación antes del evangelismo, ¿no? Lo que vos dijiste es primordial, o sea, el tema es pero también mi preparación, mi contextualización, mi conocimiento del lugar antes de abrir la boca es importantísimo. Claro, porque indudablemente Dios puede usar a cualquier persona con el Espíritu Santo. Ahora, si una persona está capacitada y consagrada, o sea, tiene un conocimiento... Puede hacer mucho más todavía. Claro, el Espíritu Santo puede obrar con más poder. Un poco por allí quizás venga el hecho de que Pablo escribe 13 epístolas y Pedro escribe 2, ¿no es cierto? Así que podría venir un poco por ese lado, ¿no? Y el efecto de su predicación. Muy bien, así que las lecciones que sacamos del Areópago, digamos, de este encuentro que tiene allí, es que él da un mensaje, si bien hace toda la aplicación, da un mensaje, pero apela también a una respuesta de parte de la persona. La persona tiene que entender... Esa es nuestra misión, nuestra tarea. Pero después el Espíritu Santo y la persona también tiene que ser apelada a tomar una decisión. Y en ese proceso, bueno, por lo que el relato refiere, no fueron muchos, pero hay personas que decidieron a favor, y otros que empezaron ya a dudar cuando habló de la resurrección, esa cuestión, pero eso quién sabe, ¿no es cierto? Pero me parece que es un tema que tenemos que tener en cuenta. No solamente se trata de dar un mensaje, sino de hacer una apelación
a que tomemos una decisión en Sí. función de ese mensaje, ¿no? Tal cual. Y otra cosa importante, ¿no? Las capacidades de Pablo, como hablaba el pastor Edgar, su preparación, su estudio, pero lo encontramos no solo volcando eso en una comunidad cristiana, sino también con la clara dirección del evangelismo. Él va a Atenas, donde la mayoría no eran cristianos. Entonces también exhorta de alguna forma a este testimonio de Pablo a que podamos nosotros compartir la palabra de Dios con aquellos que no la terminan de entender completamente y que no solamente tengamos discusiones espirituales en el seno, dentro de la iglesia, sino también hay una misión fuera, en lugares del mundo incluso donde todavía las personas no comprenden totalmente el Evangelio. Claro. Muy bien. Edgar, y en este afán de buscar, ¿no es cierto?, una punta, un área donde entrarle a esta sociedad tan influenciada por la filosofía y una serie de creencias seculares, ¿cómo ves esto de asociar lo del Dios no conocido con el tema de la creación a la hora de presentar el Evangelio? Porque uno podría decir, bueno, ya acepten a Cristo, Él es el Salvador, quien acepta, quien no acepta, Sí. pero él toma el tema de la creación. Sí, yo creo que es un tema primordial, ¿no? Y básico y fundamental, puesto que hay varias razones para ello. Una de ellas es que la creación y todo lo que contiene es algo que nos rodea. O sea, sea que creamos o no creamos en Dios, todos tenemos contacto con los animales, las plantas, depende de nuestra vida de ello. Así que es algo innegable. Y incluso cuando nosotros nos podemos analizar, digamos, la historia de las rocas, los fósiles y todo eso, de alguna manera es algo que es innegable. O sea, nuestros ojos, sea que alguien no crea en Dios o sí crea, están ahí presentes y podemos dialogar y discutir. Así que es un punto de encuentro porque es parte de toda nuestra vivencia real. Entonces, Pablo utiliza eso como un primer punto de contacto que es importante. Y lo segundo es que la cosmovisión es otro elemento también importante porque hay preguntas fundamentales que tienen que ser respondidas, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde nos movemos? Y Pablo utiliza esto porque los atenienses también tenían una comprensión de alguna manera de este tema. Y de hecho él cita a los estoicos, a los epicúreos que tenían conceptos vinculados acerca de la naturaleza humana, que todos somos de una misma sangre, que todos provenimos de un Dios creador, solo que ellos no sabían definir bien. Y por eso, por si acaso, para no equivocarse, establecieron un espacio para un Dios no conocido y que pues Pablo utiliza como puente eso para decirles, mira, está bien, yo reconozco vuestra fe en esa persona o en este Dios y él no puede tener un templo y en buena hora que no tiene una imagen, Claro. porque no es fácil de reconocerlo, ¿no? Y entonces, citando a sus propios autores, él pone en la mesa un tema que ellos no le iban a negar. Y de hecho, no le contradicen. Definitivamente ellos aceptan de alguna manera que todos provenimos de una deidad. Ahora, ¿cómo es ese Dios? ¿Cuán exigente es? Claro, ellos tenían algunos conceptos deformados acerca de la deidad, como los dioses eran crueles, muy exigentes, etc. Pero ya el punto de creación hacía que todos nos sentemos a la mesa, mirando, digamos, los actos divinos de creación y que eso permitirá entrar después a discutir temas más específicos, como por ejemplo el tema del juicio. Claro, exacto. En eso estaba pensando. Si uno pone como base el tema de Dios creador, y yo acepto el tema de Dios creador, es más fácil construir todo el edificio. Y por último, mi responsabilidad ante ese Dios creador, que en algún momento va a establecer un juicio. Yo tengo que tomar una decisión. Tengo que entrar en una relación de pacto con ese Dios creador, ¿no? Me parece que es un buen punto para comenzar, ¿no? No sé si evangelísticamente por ahí siempre se aplica este criterio, pero el tema del Dios creador, aceptando al Dios creador, aceptando la Biblia como su palabra, ya después como que el camino fluye más fácilmente. Y sabes que el método es interesante. Pablo aquí capaz no tiene, o sea, el autor no detalla más expresiones o preguntas que él haya hecho, pero hoy se reconoce que un buen método, por ejemplo, es hablar con estas personas sobre este terreno de la creación, haciéndoles preguntas y adicionales, ¿no? Aparte de citar lo que ellos piensan y creen y sus propios autores y defensores de su posición, es comenzar a hacer preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué no puedes pensar que de repente hay otra posibilidad aparte de tu teoría que puedes tener? Y entonces, cuando ellos sienten que el terreno comienza a ser más frágil y que no encuentran respuestas en su propia filosofía o en sus propias teorías, entonces ya es más fácil decirle, ¿qué te parece
si nos ponemos a pensar en la posibilidad de una mente divina o un Dios que realmente es inteligente y que haya de alguna manera creado esto o que haya generado aquello. Entonces es más fácil de que el corazón se les vaya abriendo a temas ya más complejos que ellos no entienden, ¿no? Claro, es lo que menciona por ahí de paso ahí en Romanos 1, ¿no? Sí, ese Dios creador. Claro, O sea, y que todos somos conscientes de eso. Se hace manifiesto a través de la obra, ¿no? Esa revelación general a la cual todos, de alguna manera... Y nadie lo puede negar, dice Pablo. O sea, correcto. sobre esa base vamos a ser juzgados. Sea que se haga cristiano o no cristiano, hay un punto de partida para el juicio. O sea que el tema del juicio no era ajeno. O sea, no es que simplemente la Biblia habla del juicio y ya está, es nuestro. No, el tema del juicio también ellos lo pueden percibir a través de la naturaleza. Correcto. Y no tenían escapatoria de eso. Ya. Muy bien, avanzamos un pasito más. Roque, ¿qué puntos de coincidencia utilizó Pablo para llegar al lugar donde quería llegar, ¿no es cierto? Que era la presentación de Cristo. Bueno, lo veníamos mencionando, ¿no? La espiritualidad de los griegos fue un punto de coincidencia que Pablo encontró para poder dialogar con ellos y tener en primera instancia una cercanía para poder transmitir un mensaje. Esto también nos da una enseñanza a todos acerca de estudiar, evaluar el contexto, el lugar donde nosotros queremos presentar el Evangelio, las personas, qué es lo que piensan acerca del tema y utilizar esos puentes de situaciones en común para después entonces presentar el Evangelio. Me parece que un tema que puede haber sido de impacto para los griegos, ¿no? Que de hecho ellos crearon a sus dioses y los crearon a semejanza de ellos, ¿no? Dioses violentos, agresivos, bueno, muy, muy desordenados, digamos, en contraste con este Jesús que plantea una vida ética y moral superior ampliamente a la que planteaban los cultos paganos griegos, ¿no es cierto? El hecho de dar su vida por otros. Exacto, de hacerse hombre, claro. De hacerse hombre, cuando los otros jugaban con los hombres, ¿no es cierto? Este se hace hombre, viene y vive entre nosotros. Muere por nosotros. Muere por nosotros, da su vida por nosotros. Era algo totalmente diferente. Y de hecho entiendo que esto fue algo que no solamente en el caso de Grecia, sino en general, porque dentro del Imperio Romano había una búsqueda espiritual muy fuerte y lo encontramos explicado por la cantidad de cultos, algunos de misterio, otros cultos abiertos, pero había muchísimos templos, o sea, había una búsqueda espiritual, pero lo que habían encontrado, tanto en la filosofía griega como en el paganismo, no había satisfecho a las personas, ni los había hecho crecer con una punta básica, ¿no? Que es lo ético y moral. Entonces ahora aparece Jesús, un Dios que se hace hombre, un Dios que nos ama, un Dios que busca nuestro bien, un Dios que nos trae esperanza, etcétera, etcétera. Y por otro lado, que plantea su visión, digamos, desde una base ética y moral ennoblecedora. De hecho, hay registros históricos donde, por ejemplo, hubo terremotos en la zona de Asia Menor y los primeros en atender a los que estaban con problemas eran los cristianos, que eran los perseguidos. Y resulta que son, a la hora de la verdad, son los que están acá ayudándonos. Eso también impactó el espíritu solidario que partía justamente de esa cosmovisión cristiana, también resultó de impacto, ¿no? para las personas que no eran creyentes, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y también el hecho del resultado final de este momento, ¿no? Este encuentro de Pablo con toda esta gente, nos habla de dos personas que aceptaron, que creyeron. Claro. Y uno dice que era el aeropagita, o sea, evidentemente era el administrador de ese lugar, una persona importante. Claro. No fueron muchos, pero los que se convirtieron eran influyentes. Pocos, pero buenos. Exacto. Eso también nos habla, ¿no? Que a veces vamos a predicar un lugar y bueno, no todos aceptan, no todos se convierten, unos pocos. No tenemos que desanimarnos, tenemos que hacer la tarea. Quizás esos pocos no sabemos lo que puede haber pasado después con esos pocos, ¿no? Que aceptaron al Señor. A veces pasa eso, se convierte uno, pero con el paso del tiempo ese uno, Dios lo utilizó de una manera poderosa para que muchos otros también puedan conocer a Jesús y aceptarlo. Sí, me parece un muy buen punto. Bueno, y entonces vamos ya al cierre de nuestro repaso. Y bueno, ¿qué consejos le daríamos a nuestra audiencia a la luz de lo que hemos estudiado? Consejo práctico, digamos. Sí, yo creo que el primer consejo que podríamos dar es la necesidad de prepararnos lo suficiente, ¿no? Especialmente si alguien en la audiencia
tiene interés especialmente de atender a un grupo no cristiano, ¿no? De paso, 2/3 de la humanidad o de los habitantes de este planeta no son cristianos. Y entonces, y aunque algunas otras religiones están vinculadas por el monoteísmo con nosotros, la verdad es que hay un grupo muy grande de personas que tienen costumbres, hábitos, tendencias totalmente diferentes a las nuestras. Y eso requiere una preparación de alguna manera cabal de 2 ámbitos. No solamente conocer bien la palabra de Dios y el mensaje que tenemos que presentar, reconocer que Cristo es el centro de ese mensaje y que también conocer de alguna manera particular el ámbito en el que vamos a ir a trabajar o a predicar, ¿no? Conociendo las teorías, los conocimientos, las deidades, la religión, las costumbres, para que busquemos de alguna manera puntos de encuentro y contacto con esos grupos de personas. Y lo segundo que yo quiero enfatizar es tal vez a la hora de presentar el mensaje, una cosa es contextualizar y otra cosa es rebajar el mensaje. Y yo creo que necesitamos enfatizar que el mensaje cristiano o el evangelio tiene que ser presentado como tal. Habrá formas de cómo presentarlo, cómo dividirlo de repente para que llegue de alguna manera sencilla, no tan compleja, pero completa, como dice la Biblia, ¿no? Pero reducirnos o rebajarnos al nivel de ellos pensando que de esa manera podemos de alguna manera generar amistad, lo único que hace es generar confusión. Y ahí creo que necesitamos trabajar en un proceso de contextualización adecuado. Muy bien. Roque, ¿querés agregar algo? Sí, también, así como bien el pastor Edgar Horna mencionaba, ¿no? La importancia de nuestra preparación, de nuestro estudio, de la palabra de Dios, pero también del contexto donde vamos a predicar. No olvidemos que el Espíritu Santo siempre va adelante, ¿no? Y el Señor va trabajando en aquellos lugares desafiantes donde todavía hay que llegar con la palabra de Dios y está esperando a nuestra disposición. Claro. Dios está esperando que salgamos al encuentro de millones de personas que todavía ni siquiera han tenido una Biblia en sus manos. Claro. Siempre el Espíritu Santo va a ir delante, no tengamos temor. Claro, preparémonos. Estudiemos, Correcto. analicemos, pero confiemos también en que el Señor va adelante siempre. Porque de hecho el Espíritu nos va a acompañar de una forma señalada en la acción. Exacto. No en la inacción. Exactamente. Entonces también está nuestra fe involucrada en el proceso. Bueno, muchas gracias, Pastor Roque, Gracias. muchas gracias, Pastor Edgar. Y bueno, llegamos al final del repaso de la lección de esta semana. Estamos agradecidos por la compañía de cada uno de ustedes, nuestra audiencia, y la próxima semana vamos a estar viendo la parte 2 de este mensaje o de este tema, que es la misión en favor de los no alcanzados. Así que los esperamos para la próxima semana y mientras deseamos que Dios los bendiga ricamente.